días, muy queridos hermanos. Un placer estar nuevamente con ustedes para reflexionar juntos la palabra de Dios en este tiempo tan especial de Cuaresma en el que somos invitados a través de la inspiración de San Francisco de Paula, de toda su vida y de su testimonio, a ser discípulos, a ser misioneros, a ser hijos muy amados del Padre. Vamos a comenzar entonces nuestra reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para hacer vida esta palabra que el Señor hoy nos da. Vamos a meditar el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. Él les respondió: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Padre no honra al Hijo, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna, y no está sometido al juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo, yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta palabra hoy el Señor se nos revela como el Hijo que da la vida a los que Él quiere, como el Hijo que solo cumple la voluntad del Padre. El Señor nos quiere hoy mostrar a su Hijo con toda la autoridad de Hijo. Hay algunas cositas que me gustaría compartir que tienen que ver con esto, ¿no? Dice Jesús: Quien escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna. Y esto otro: yo no hago mi voluntad sino la de aquel que me ha mandado. Cuando Jesús habla del Padre, lo habla desde un lugar de unidad. Quiere decir que Él y el Padre son uno. Y por eso los judíos también se enojan, porque dicen que se nombra a sí mismo como el Hijo de Dios. Jesús lo que les quiere decir es que Él y el Padre son la misma cosa, son la misma persona. Y ya venían los judíos furiosos con Jesús porque Él venía de curar a este paralítico en la piscina de Betesda, que el Evangelio de ayer nos hacía reflexionar. Y Jesús dice algo muy interesante: el Padre trabaja como yo trabajo, ¿no? Como que el Padre sigue trabajando. En realidad Jesús no transgrede la ley del sábado, sino que transgrede un poco la interpretación que los judíos tenían acerca de esta ley. Y por eso lo llaman blasfemo.
Jesús no se retracta, sino que por el contrario comienza a hablar de su divinidad, de su autoridad como Hijo de Dios, de la intimidad de su relación con el Padre, su verdadera autoridad, porque Jesús y el Padre son la misma cosa. Jesús y el Padre tienen la misma igualdad en poder, en conocimiento, en la capacidad de dar vida, en la autoridad para juzgar. Son iguales en tener vida eterna en sí mismos. Y esta relación con el Padre es la que Jesús quiere compartir muy profundamente con nosotros. Ellos son uno en todo. El Hijo depende totalmente del Padre para realizar la obra que realiza. Y la base de esta relación de dependencia está basada en el amor, no en la dependencia como humanamente nosotros nos vinculamos, ¿sí? Que nos llevó a someter a unos a otros, a pueblos a otros, a entrar en guerras, en conflictos. No, la dependencia de la que Jesús da testimonio es esta dependencia de amor que lo hace un activo colaborador de la voluntad del Padre. Y por eso el deseo de Jesús y el del Padre es el mismo. Y la acción de Jesús y la del Padre es la misma, siempre con el impulso del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos aquí la presencia de la Trinidad como una comunidad perfecta de amor, donde ninguno está por encima del otro, sino que todos comparten el mismo poder, la misma capacidad, la misma esencia y la misma interdependencia unos de otros, podemos decir. Es esta perfecta confianza que hace de este Dios uno y trino el Padre que es, nuestro Padre. Y el Padre trabaja todo el tiempo. Dice el Génesis que al séptimo día, después de haber completado su obra y de ver que todo había sido muy bueno, el Señor descansó. Y ciertamente que ese descanso también tiene un significado muy simbólico. Todos descansaremos en el Señor cuando terminemos de trabajar. ¿Y en qué tenemos que trabajar? En nuestra propia conversión, en nuestra propia dignidad de hijos. El Señor no deja de hacer el bien, está todo el tiempo trabajando. Por eso Jesús dice, mi Padre trabaja como yo trabajo. Y el Papa Francisco nos invita en esta Cuaresma, ¿no? A no cansarnos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. El Señor sigue sustentando la creación, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de la pandemia, de la guerra, de los conflictos armados, de la violencia, de los miles y miles de hermanos y hermanas que tuvieron que dejar su casa, su tierra, sus costumbres, sus países, a pesar de los miles de hermanos y hermanas que están sumidos en la pobreza material y espiritual. El Señor continúa sustentando la creación. Porque nosotros mismos, por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y por esta presencia del pecado es que el Señor continúa trabajando, continúa creando. Por eso mismo, por todas estas consecuencias de nuestro pecado es que el Señor no puede dejar de trabajar. Y es lo que Jesús le quiere hacer entender a la gente de su época y también hoy a nosotros. Dios no puede suspender su obra de amor. Dios no puede dejar de hacer el bien y necesita de nosotros. Por eso esta invitación del Papa Francisco tiene mucho que ver con esta lectura. El Señor continúa trabajando. El Señor desea nuestra reparación. El Señor desea nuestra restauración como personas, en nuestra dignidad más profunda. Jesús es ese deseo encarnado del Padre de reparar a la humanidad y lo ha hecho definitivamente en la cruz, pero nosotros todavía no hemos adherido de corazón a este amor, a esta propuesta de Dios. Esta dependencia perfecta del Padre que Jesús nos quiere mostrar hoy, nos quiere testimoniar, que habla de colaboración, de amistad, de una unión íntima, de dos voluntades en una, es la que Él quiere que nosotros reproduzcamos con nuestro Dios Padre. ¿Y cuál es nuestra misión
Bueno, imitar al Padre en Jesús. Nosotros tenemos en Jesús este modelo. También tenemos en San Francisco de Paula un modelo de seguimiento de Jesús, alguien que fue radical en su vida y que es cercano a nosotros y que nos puede inspirar individualmente y como comunidad a continuar esta obra creadora del Padre, primero en nosotros y luego con nuestros hermanos, y así extenderla a la comunidad. Y no olvidarnos que nuestra principal misión es hablar del Padre, es predicar, es anunciarlo explícitamente, que es algo que hemos dejado de hacer y que muchas cosas de las que pasan en el mundo es porque nosotros también hemos dejado de anunciar explícitamente al Padre y este amor del Padre y esta restauración que el Padre quiere hacer en nosotros. Entonces, nuestra misión es hacer poner a todas las personas con las que nos crucemos, con las que nos encontremos, con nosotros mismos primero. Este contacto con la palabra del Padre tiene que despertar en nosotros este deseo de imitarla, de acogerla, de hacerla nuestra, de creer y obedecer como Jesús. Y esto va a establecer ciertamente una nueva relación con Dios. Entonces estableceremos un vínculo diferente con Dios que ya no se base en el temor a la condenación, sino que se gozaría en un amor real, en un amor que se hace real por el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor entonces esta capacidad de volver a Él, de realmente redescubrir nuestra dignidad de hijos y de hijas de Dios y comunicarlo a nuestros hermanos, a los más prójimos y a los más lejanos también, empezando por nosotros mismos en nuestra casa y extendiendo la tienda del corazón para todos aquellos con que nos crucemos, dando testimonio de que creemos por nuestras palabras y también por nuestras obras. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestro corazón. Es la tarea que el Papa nos pide en esta Cuaresma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. San Francisco de Paula, Padre de la Caridad, ruega por nosotros. Que tengamos todos una bella jornada.